Tenemos el gran gusto, la gran distinción y cosa que yo le aprecio y doblemente agradecido al doctor Raúl Trejo del Abre por acompañarnos en esta discusión y en esta preocupación que tenemos como objeto central de nuestra disciplina. El doctor Raúl Trejo del Abre, perdón, estoy diciendo mal su apellido. No, del Arbre. Así es. Del Arbre, perdón. Mi madre ya se acostumbró. Bueno, o sea que... No se disgusta. Bueno, entonces, lo aprecio por varias razones. Primero, yo tengo que decir que el doctor Trejo es una referencia fundamental en la opinión pública que busca un punto de vista académico sobre temas centrales que ocupan a la sociedad. Recientemente el doctor, ha tenido múltiples participaciones en radio, en televisión, entiendo que también a propósito de esta ley que tiene que ver con regulaciones sobre medios, televisión, etcétera, ¿no? Su interés en medios de comunicación y en la temática data de hace varios años. Quisiera nada más brevemente dar alguna nota bibliográfica de él. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, es miembro nacional del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3, es profesor en el posgrado de Ciencias Políticas Sociales de nuestra universidad, es autor de 17 libros, los más recientes es Viviendo en el Aleph, La Sociedad de la Información y sus laberintos, y Simpatía por el rating, la política deslumbrada por los medios. Es coordinador de 13 libros colectivos y coautor con textos suyos en otros 116. Ha presentado ponencias en casi 200 congresos y eventos académicos y ha participado en cerca de 600 conferencias, presentaciones y mesas redondas. Ha sido colaborador regular en diarios y medios de comunicación. Cada mes escribe para la revista Zócalo, especializada en comunicación. Es miembro del Instituto de Estudios para la Transición Democrática de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación y fue presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información. En 1990 recibió la distinción Universidad Nacional 1996, el Premio Fundesco de Ensayo en Madrid, España 2012 y el reconocimiento José Vasconcelos que otorga Radio Educación. Son varias razones, son varios rasgos destacados de su brillante trayectoria académica sobre la cual podríamos hacer referencia. Sin embargo, el doctor Raúl Trejo tiene no solo esta trayectoria académica que lo distingue, sino que también, supongo que consistente con la línea de investigación que trabaja, un excelente comunicador y divulgador. Son todas estas razones por las cuales yo le doy la bienvenida, le agradezco nuevamente el tiempo que nos dedica para este diálogo y cuando guste usted comenzar, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ríos. Gracias, me da mucho gusto estar en este instituto con colegas a los que aprecio y cuyo trabajo conozco hace tiempo y que comparten conmigo una preocupación y con la gente de esta universidad que comparten la preocupación por la lectura, la preocupación por los libros y que a veces, igual que muchos, se preguntan ¿y qué va a pasar con los libros y qué con las bibliotecas? Estos son algunos puntos de vista que no serán nuevos, pero que quizá nos ayuden a entablar algún diálogo breve y que voy a tratar de compendiar en menos minutos de los que tenía previstos para esta presentación. Ustedes conocen esta película, seguramente han visto Fahrenheit 451, que es una película que dirigió François Truffaut a partir de un libro excelente de Ray Bradbury y que relata cómo en un futuro hipotético, todos los futuros lo son después de todo, los libros se han vuelto indeseables. Los bomberos, en lugar de apagar fuegos, queman los libros en grandes piras, los decomisan, y como no hay libros y están siendo incinerados, entonces a los que siguen apreciando la lectura no les queda más remedio que convertirse en memorias vivas de estos libros. Ustedes seguramente, y espero no anticipar ningún desenlace que ustedes no conozcan, al final de la película recordarán cómo hay una comunidad de gente que se ha salvado de la persecución en contra de los bibliófilos y que, como no hay papel, como no hay libros, cada uno de estos individuos atesora en su memoria el texto de cada libro y la gente dice, mira, ahí va el Quijote, ahí va
Orgullo y Prejuicio. Imagínense el que tuvo que memorizar la novela de Proust, por ejemplo, que son 7 tomos. Bueno, son la memoria viva. Claro. Y lo que yo quiero decir es que eso, pase lo que pase con el aprecio de los libros, es difícil que ocurra, porque hoy podemos guardar muchos libros en un espacio pequeñísimo, en una memoria USB como esta que yo traje hoy y como las que usamos todos nosotros, caben centenares o miles de textos, de tal manera que por lo menos en la dimensión espacial de estos asuntos tenemos que empezar a considerar la validación y la idea que tenemos acerca de los libros y la manera de custodiarlos. Todo esto ocurre en un contexto al cual denominamos sociedad de la información, que forma parte de la convergencia digital en donde estamos. Me brinco con mucha rapidez algunas consideraciones acerca de la sociedad de la información, que implica una amplísima, inéditamente cuantiosa disponibilidad de datos. Nunca la gente ha tenido tanta información delante suyo. La sociedad de la información es resultado de 2 grandes características: la digitalización de los contenidos. Me ahorro los detalles técnicos, ustedes saben qué significa eso, que implica que caben más cosas en menos espacio. En un aparato como estos puedo guardar muchos libros o mucha música, que en mi casa quizá ocuparía varios metros si lo guardara en discos por separado. Y además de la digitalización, las telecomunicaciones imbricadas con el otro asunto, la digitalización es lo que hace, es decir, la posibilidad de transmitir a distancia datos, es lo que hace que tengamos esta sociedad de la información. Más información en menos espacio, más calidad en la reproducción de contenidos, y contenidos que son maleables, que se pueden modificar y que son tan abundantes y que llegan tan rápido a nosotros, que hoy estamos en una sociedad no solo profundamente informada, sino también intensamente acuciada por la prisa. Todo queremos que sea rápido, no solo esta charla. Todo queremos desahogarlo en pocos minutos. Perdón, tengo que responder a eso. Es que no, le habíamos dicho que media hora. Y un... después le cambié la jugada porque le dije que 20 minutos para tener tiempo de dialogar con usted. No, y lo aprecio mucho, y yo sé que tienen un programa y aprecio que hayamos comenzado con puntualidad. Todo lo queremos hacer con rapidez, la comida rápida, el acceso rápido. Si de pronto falla el wifi aquí en la universidad, nos empezamos a angustiar porque no llegan los correos electrónicos. Vaya, hay... ¿Sí se ve? ¿Está? No, perdón, es que no estaba coordinando el avance de la máquina con las láminas. Sí, yo lo estoy. O sea, ahí salen ahí, pero pantallas. no salen acá, las pantallas que trae el doctor. Ojalá se pudiera conectar. Es el proyector, entonces. Yo pensé que estaban viendo mis láminas tan bonitas que trae. Sí, la verdad es que están muy lindas, eso. Pero igual, estamos en una sociedad de la información en donde hay muchos datos, no siempre el espacio que quisiéramos para la reflexión. Algo que nos hace falta a todos es orientarnos. ¿Y cómo conseguimos datos? ¿Y cómo navegamos en ese océano que es Internet? Bueno, le creemos a Mr. Google, entonces, que se ha vuelto nuestro navegador, nuestro orientador fundamental. Pero hay que reconocer que ni este buscador es perfecto, todos sabemos sus incorrecciones, ni los datos a los que nos permite llegar son siempre los que buscamos. Hay mucha información y poco espacio para la reflexión. Tanto así que con mucha frecuencia se nos pide que compendiemos los resultados de nuestras investigaciones, que destaquemos qué es lo más importante. Cuando entregamos un paper a cualquier revista, o lo que sea, o cualquier congreso, nos dicen, ponga usted las palabras clave. Pues a veces es muy claro cuáles van a ser las palabras. Ahora se apagó aquí, no, ya no. Cuáles van a ser las palabras principales, pero en ocasiones tenemos hallazgos tan vastos o una reflexión tan amplia que uno dice, ¿y cuáles son mis palabras clave? Empobrecemos la densidad de nuestras reflexiones por la obligación de cumplir con requisitos que nos obligan a clasificar, a catalogar, y si no catalogamos, si no etiquetamos nuestros documentos, estos no quedan suficientemente registrados en ese mar de información y de contenidos que es Internet y que forma parte de esta sociedad de la información. En todas las actividades públicas, sobre todo, hay una creciente compulsión para etiquetarlo todo. Los discursos de los políticos o de los funcionarios en cualquier institución, incluso como esta,
tienen que ser precisos, sobre todo cuando quien los está diciendo aspira a tener espacio en los medios de comunicación. Los discursos en las campañas electorales, por ejemplo, cada vez son más breves y descansan más en palabras claves, sound bites, les dicen en la jerga de los especialistas en mercadotecnia y comunicación, para que los medios de comunicación, ahí está, qué bueno, gracias, sepan qué destacar de cada intervención de un personaje público. Tenemos una convergencia digital entonces en donde lo ya convertido al lenguaje binario, lo ya digitalizado, se teletransmite a distancia y entonces le damos a los viejos medios muchos usos. En el teléfono, que antes era un aparato para hablar, ahora hacemos textos y oímos música y muchas cosas. La televisión está conectada a internet, en la pantalla de la computadora miramos películas, supongo que no en los cubículos de esta institución, pero técnicamente es posible. A la hora de la comida, Netflix, nada más. Pero a la hora de la comida. Pero es que hay tanto en Netflix que no puede uno conformarse solo a lo de la comida. Bueno, Cierto. y entonces empezamos a cultivar una nueva angustia contemporánea y ahora que veo, o en Netflix, que es lo más alevoso, como lo podemos mirar cuando queramos, siempre y cuando esta computadora se pueda conectar, ya no tenemos que esperar una semana para el siguiente capítulo. Las series de más éxito, House of Cards, que ustedes han visto seguramente que es sensacional, la liberan toda junta. La última vez fue el 14 de febrero, no sé por qué esa fecha, y creo que muchas parejas no festejaron en el mundo, porque el 14 de febrero teníamos los 13 capítulos, o 12 creo que eran, de la nueva temporada de House of Cards, y algunos teníamos tanta compulsión que dedicamos todo el día a verlos. Bueno, esta convergencia digital nos lleva a hacer usos muy variados, muy nuevos de aparatos que antes tenían un solo uso. En las tabletas como esas que tenemos muchos de nosotros podemos leer la prensa, escuchar música, en fin. El consumo de los medios también es diferente. Antes era en colectivo la contemplación de la televisión, ahora suele ser individual. Podemos escuchar o mirar contenidos en cualquier momento sin depender de los horarios de programación fija. Todo esto forma parte de procesos de producción, de intercambio, de apropiación, de reescritura, de propagación y de almacenamiento, que son procesos que no han terminado de quedar definidos, son procesos que estamos presenciando apenas cómo se desarrollan. ¿Y qué pasa con el libro en este contexto de convergencia digital? Voy a repetir algunos de los rasgos que mencioné muy rápidamente para la convergencia, para preguntarme cómo afectan o no al caso del libro. En primer lugar, es evidentísimo, hoy tenemos posibilidad de contar con libros en el formato convencional, en papel, y en el nuevo formato. Podemos decir que no nos gusta, que no huelen tan bonito, que no acumulan tanto polvo, que nos gusta. Bueno, estos también son libros virtuales, ¿no? Porque están en fotografía, nada más. Y es interesante cómo tenemos aquí atrás un muro con libros en imagen y no físicamente. Claro, es parte de la decoración. Los libros hoy asumen formatos muy diferentes y lo esencial es recordar que el libro en esencia es un compendio de discursos o un largo discurso articulado de diferentes maneras. Ahora me refiero a ello, que puede estar impreso de manera convencional o lo podemos tener en la pantalla de un aparato como estos digitales que todos cargamos. Hay aparatos para digitalizar libros, ustedes saben muy bien cómo funciona esto, y así digitalizados a los libros los podemos transportar y eventualmente consumir o leer de muchas maneras, en aparatos como estos, que a veces tienen tantas aplicaciones que hay quien dice es que me distraigo mucho. Pues sí, porque estamos leyendo el libro y de pronto llega un mensaje de WhatsApp y de pronto nos acordamos de una cita que queremos verificar en la agenda. Hay muchas opciones en estos dispositivos de carácter híbrido y hay muchas ofertas hoy en día para hacernos de archivos digitales a los que también podemos denominar libros. Algunos son gratuitos, otros son en formato de ebook propiamente, donde tiene un tratamiento de enriquecimiento digital, otros son gratuitos, ya lo dije, otros son en PDF. Hay muchas opciones hoy en día y esto es muy rápido. Hace 5 o 6 años no disponíamos de esta enorme versatilidad de recursos para descargar y leer libros. El otro día me encontré con un sitio
de libros gratuitos, que no conocía. No sé bien cuál sea el negocio, o quizás sí. Y me dijeron, ya se registró, tiene usted 24 horas para descargar hasta 100 libros. Y le dije a mi esposa, pues ni modo, no llego a comer. De veras. Porque la voracidad consumista se adueñó de este servidor de ustedes y me quedé muchas horas y cuando acabé mi cuota me dijeron, ahora si quieres seguir, pague $15, que no es gran cosa. No lo he hecho, estoy esperando un fin de semana largo, pero bueno, incluso en ese terreno del consumo cultural hay muchas opciones para hacernos de archivos digitales de manera muy, muy rápida. Los libros se descargan con rapidez, como todos sabemos, esto es una enorme facilidad. Antes, cuando uno quería un libro para trabajar o una novela de un autor que nos gusta, teníamos que encargárselo a un amigo que se lee de viaje si es que no se imprimía en nuestro país, o teníamos que esperar mucho tiempo. Hoy basta con que yo pague $20 a la empresa Amazon si acabo de saber que hay una novela de Ian McEwan, un autor británico que me gusta mucho, y la descargo en menos de un minuto. El problema es que tengo tantas cosas descargadas que entonces tengo que trabajar para pagar lo que compro, y aquí hay una contradicción. Cada lector decide qué consume y cuándo. Hoy tenemos un entorno fundamentalmente audiovisual y es muy interesante cómo, a pesar de tantas tentaciones, de tantas invitaciones a mirar pantallas por todos lados, sobre todo pantallas con contenidos audiovisuales, el libro sigue teniendo un lugar. El libro sigue teniendo espacio en medio de otras ofertas de consumo cultural porque es negocio. El negocio del libro, que en México es muy incipiente todavía, en el mundo ha crecido de manera constante. Hoy en Estados Unidos y en algunos países europeos se venden más libros digitales que impresos. Desde hace 5 años Amazon vende más libros que envía de manera digital que libros de carácter impreso. ¿Qué significa esto? Que ya hay una industria creciente y que como es negocio esto va a seguir funcionando y que entonces el reconocimiento de esta industria nos debe llevar al reconocimiento de que algo está cambiando en las maneras de leer y de consumir libros. Aquí se muestra, esta es una gráfica de esas que combinan la inversión y el gasto en el consumo de libros. México está en la esquina más pequeñita, significa que hay menos libros y menos inversión por habitante, pero ya estamos en ese mercado y hay mercados mucho más grandes como los europeos que siguen creciendo. Son datos en euros del consumo y de la inversión en libros digitales. Son muy pequeñas las letras, no se alcanzan a ver, simplemente basta subrayar que aquí hay un negocio que está involucrando a muchos intereses y desde luego la posibilidad para consumir este tipo de productos de maneras distintas a las convencionales. La lectura en pantalla a algunos no les gusta, otros dicen que no les importa cambiar de un formato a otro, es cuestión de, estamos a la mitad de una transición, es cuestión de habituarnos a ella, de reconocer que estamos en medio de un proceso donde las cosas están cambiando, al menos en este terreno, y hay quien dice, yo lo decía hace un momento, que se distrae mucho si lee libros digitales, pues hay quien tiene remedios para esto. Este es un aparato que inventó alguien y se vende para que, o incluso puede servir para que nadie se asome a lo que estamos leyendo si es algo muy privado. Bueno, el formato del libro, cuando es impreso, suele ser un formato cerrado. Cuando tenemos impreso un libro, eso que ya está impreso no se puede modificar. Voy a tomar su programa. Sí, por favor. Este programa, no es un libro, pero este programa ya quedó impreso. Si se equivocaron, pues a lo mejor le pegan una etiquetita o hacen una fe de Lo corregimos ratas. en línea. En línea sí se puede corregir, pero aquí no. Así es. Y esa es la gran diferencia. El formato impreso, porque así es un formato terminado. El formato digital siempre se puede reelaborar. Si nos equivocamos, en efecto, se corrige en línea. Si en un libro hay una errata importante o si una noticia no tiene los datos suficientes, y esto pasa mucho en los portales informativos hoy en día, en prensa ya queda así, no se puede modificar. En cambio, en línea se puede corregir. Es una obra abierta, e incluso abierta
a los cambios que otros distintos a su autor original puedan querer incorporar, como ocurre con la Wikipedia, que es una enorme enciclopedia, discutible, hay un gran debate muy interesante sobre ella, pero la Wikipedia es una obra colectiva, no tiene autoría específica, una persona puede abrir una entrada, otros llegan y la corrigen. Tenemos caminos abiertos en ese tipo de formatos digitales y opciones diferentes a la del discurso tradicional, que es un discurso cerrado, ya terminado. Y hay también posibilidad de poner ligas de hipertexto y que la gente brinque de una referencia a otra. Las notas en los libros, que nuestros libros impresos ponemos al pie de página o al final de cada capítulo o al final del libro, ahora pueden ser recursos hipertextuales que permitan en un libro digital que el interesado brinque directamente a la fuente original, y esto nos obliga a ser más acuciosos porque ahí tenemos que consignar exactamente el sitio de donde tomamos una información. Una consecuencia indeseable de estas posibilidades es la segmentación de los textos. Hoy, de los libros, es posible que leamos una parte solamente. Siempre ha ocurrido, siempre desde que yo era estudiante, me acuerdo, hace muchísimos años, los profesores nos daban a leer capítulos de libros fotocopiados, pero conforme el formato digital permite que del libro no solo enmendemos una parte, sino que extraigamos las que queramos, hay quienes han hecho negocio de esta posibilidad y ya cada vez más las tiendas que venden libros digitales venden capítulos, escoja su capítulo. A lo mejor hay libros técnicos o compilaciones de las que solo nos puede interesar un segmento, pero un libro, y ustedes lo saben que son autores de libros, muchos de ustedes, es un discurso donde el autor comienza diciendo algo, luego ofrece argumentos, lo demuestra, llega a conclusiones. Imaginemos que de nuestros libros solo se lee un capítulo, pues no nos gusta. Aquí hay un atentado a nuestra obra y sobre todo una manera diferente de leer lo que hicimos, y esto ocurre con nuestros libros académicos, pero imagínense qué ocurre con un novelista o con alguien que tiene un discurso más integrado. Su obra es vulnerada además por la costumbre de resumir los libros, de leerlos con rapidez, es parte de esa compulsión a la que yo me refería, es una manera de mutilar los libros, la puesta en disposición de capítulos aislados. Sea como sea, creo que podemos constatar que hoy hay una lectura frecuente, hoy se lee mucho. Los muchachos de los que nos quejamos todo el tiempo porque no leen los libros que quisiéramos, leen mucho en estos aparatos y escriben mucho. Los jóvenes de hoy escriben y leen más que los de las generaciones precedentes. Otra cosa es lo que leen. Quizá no leen todo lo que quisiéramos, pero el ejercicio de decodificar caracteres gráficos llamados letras y entenderlos y utilizarlos, aunque sea reelaborándolos cada vez que comprimen y rehacen palabras, es un ejercicio frecuente. Los jóvenes, por ejemplo, leen libros como estos, los de esa generación y de la anterior. ¿Cuántas páginas tienen los 7 tomos de la saga de Harry Potter? El primero tenía 450, el último, que ya no terminé de leer, porque mi hijo me lo contó antes me llevó a la película, tenía como 800 en la versión en español. Bueno, son miles de páginas que millones de jóvenes en el mundo leyeron con enorme frenesí, demostrándonos que cuando algo les interesa, sí se acercan entonces a la lectura. Y si tomamos en cuenta los muchos libros que caben en estos dispositivos, este es un cálculo que preparé que puede tener incorrecciones, pero que simplemente nos sirve para comparar lo mucho que pueden almacenar nuestros dispositivos. Un Kindle de esos que vende Amazon puede reunir hasta 3.500 libros. Un celular como este con una memoria normal tiene capacidad de más de 4.000 libros. En un aparatito como este, un iPad como este, cabrían más de 17.000 libros. Una laptop como esta, si tuviera memoria de 512 gigabytes, reuniría 140.000 libros, y una computadora de escritorio de las que hoy se venden de 1 terabyte de memoria, si destinamos el 80% de su memoria a reunir estos archivos, puede caber en ella más de 280.000 libros. Es un cálculo muy generoso que tome en cuenta que cada libro puede pesar 3 megabytes. Realmente los libros digitales llegan a pesar mucho menos. No es más que un juego de números para cuántos libros cabrían en esta habitación. Bueno, todos ellos y más caben en este aparato si estuvieran digitalizados.
Otra cosa es cómo los organizamos y cómo los leemos y de qué manera nos encontramos con ellos, y para eso son las bibliotecas. Yo aquí dejo esta exposición, iba a decir algunas cosas de las bibliotecas, y a decir que tienen que ser espacios de encuentro de la gente, donde la gente pueda hallarse, no solo en la soledad que tradicionalmente ha caracterizado a las bibliotecas, sino quizá en unas formas de trabajo más abiertas, más colectivas. Ya las bibliotecas, la gente no busca que sean esos recintos para apartarse, sino para encontrarse con la lectura y con los dispositivos digitales. No sé si alcanzan a ver este jovencito llega con la bibliotecaria y le dice, quiero el libro más grande, el más gordo que tenga. Y la mujer le dice, caray, qué interesante es ver que un muchacho prefiere un buen libro por encima de la computadora, y el niño lo quería para sentarse arriba de él y alcanzar el monitor. Bueno, lo importante es formar lectores, y a los lectores se les forma de muchas maneras. Una colega argentina, Beatriz Arlo, dice a los lectores se les forma sentándolos frente al televisor, a los televidentes, perdón. Entonces a los lectores hay que formarlos acercándolos a los libros. Antes, tener una biblioteca en casa era útil para cultivar la cercanía con la lectura. Ahora hay muchas otras maneras, siempre y cuando reconozcamos que el libro tiene muchas posibilidades en formato digital y en el formato tradicional. Esto es parte de lo que les vengo a platicar esta mañana. Estas son mis coordenadas en el ciberespacio, y allí, igual que aquí, estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Gracias, doctor. Bien, pues abrimos la ronda de preguntas, si son tan gentiles. Sí, Katy. Bueno, buenos días. Muy interesante, muy bonito, como siempre, lo que nos ofrece el doctor Trejo. Mi preocupación es en cuanto a que toda esta situación hace que la lectura haya cambiado, que sea más rápida, más superficial, que además tenemos el problema de que no ejercitamos demasiado la memoria, porque sabemos que en cualquier momento podemos encontrar lo que queremos. No es como antes, que uno tenía que recordar varias cosas para poder entablar una conversación, o tomas el teléfono y te ayuda a recordar cuál era lo que tenías que explicar. Entonces, se han hecho estudios y se ha mostrado que, bueno, que el cerebro está cambiando, pero cómo tratar de desarrollar esta parte de los procesos cognitivos de manera que la profundidad se mantenga en cuanto al pensamiento fundamental, ¿no? ¿Quiere que escuchemos otras o respondo? ¿Hay alguna otra pregunta para...? Sí. Si plantea su pregunta, por favor. Yo estoy elaborando parte de un trabajo de tesis, la estoy titulando como Emprendedores dentro de las bibliotecas. Viendo esta presentación, bueno, pues hay mucho realmente para emprender, sobre todo conociendo todas estas redes nuevas que nos están presentando, y hablando acá sobre la industria en especial también. El emprendedor, pues nosotros lo catalogamos como una persona que es industrial, que es empresario, pero también es cierto que nosotros como bibliotecarios también podemos emprender nuevas cosas. El emprendimiento está dado para todo tipo de actividades, cualquier tipo de profesión. En este caso, bueno, mi pregunta sería, ¿qué me podría usted orientar en base a bibliografías que se hayan realizado sobre, pues bastante sobre relacionado con el emprendimiento, sobre bibliotecas, emprendimiento sobre nuevas formas? Bueno, aquí estoy viendo algunas que actualmente los textos pues son book, es una forma de emprender que está de acuerdo a lo que nosotros estamos viviendo porque estamos viendo que cada vez la información que hemos tenido por muchos siglos ahora la tenemos pues en un
CD, como dice, o en una de estos instrumentos que tenemos, y lo que se sigue produciendo diario es muchísimo. De aquí parto que se puede tener aquí la idea de poder ser emprendedor, de nuevas formas de manejar la biblioteca, de nuevas formas de obtener información, porque nos lo está exigiendo precisamente la sociedad. La sociedad en general requiere de que el bibliotecario tenga nuevas formas de dar este tipo de servicios. Bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, por allá veo una mano alzada. Hola, me gustó muchísimo la presentación porque tú habló del libro, sea en medio impreso o en la internet, pero es el libro, ¿sí? Pero cuando hablas que el libro impreso es una versión definitiva, me gustaría que comentara, porque en verdad hay otras ediciones, sino que más lentas que en el medio de la internet, que se puede cambiar el contenido más rápidamente. Entonces, hay alguna cosa que es similar, ¿no? Entre el libro en impreso y en la internet, sino que más lento. Me gustaría que comentara. Es que no es definitivo totalmente el libro impreso, es eso. Bien, yo creo que en principio podemos comenzar con estas tres. Con mucho gusto, gracias. Sí, en efecto, la lectura hoy nos sentimos y con frecuencia estamos obligados a que sea más rápida. Tenemos muchos textos disponibles y nunca hemos tenido tan poco tiempo para consumirlos. Es una fatalidad. Hay incluso movimientos que están abogando hoy con de manera muy curiosa, por la lectura de slow reading, la lectura lenta. El otro día estaba leyendo una nota de movimientos de gente que se reúne a leer en silencio y con calma. Bueno, eso lo podemos hacer en cualquier momento, pero lo que importa es el fenómeno social. ¿Qué hacer ante el reconocimiento de que hoy se lee con mucha mayor velocidad y superficialidad? Y aquí tenemos dos opciones: comportarnos de acuerdo con esas exigencias del mercado, porque finalmente los libros están en un mercado, y entonces con frecuencia lo que hacemos es nosotros mismos escribir libros más pequeños, reconocer que los alumnos no leen casi de este tipo de textos, y entonces darles no a leer un libro completo, sino textos pequeñitos. Sin quererlo o de manera voluntaria, con frecuencia somos parte de esta involución en la lectura. Yo, por ejemplo, en la licenciatura, en años pasados me he encontrado en varias ocasiones entre los alumnos más jóvenes, muchachos a los que les pregunto cuántos libros han leído completos. Y me he encontrado alumnos universitarios de esta universidad que jamás en su vida han tenido la experiencia de leer un libro de cabo a rabo. ¿Quién tiene la culpa? Pues desde el bachillerato y la secundaria, sus profesores y sus padres, en fin. Nunca a estos muchachos les han pedido o los han invitado a leer un libro completo. Y de ahí que llegan a la universidad, se les dificulta ese ejercicio tan normal para nosotros que es leer un libro completo. ¿Cómo está cambiando el cerebro de las personas? No sabemos. Hay investigaciones muy iniciales. Hay un libro muy interesante y muy catastrofista de un periodista estadounidense que se llama Nicholas Carr. En español se llama Superficiales. Nicholas Carr es un periodista que una vez se preguntó cómo Google afectaba las búsquedas y escribió en la revista The Atlantic un artículo que se llamaba así: cómo Google nos hace más brutos, en inglés. Y siguió con la investigación y encontró muchísimos datos que sostienen que el cerebro de las personas se está habituando más a un pensamiento más superficial, que nos estamos haciendo más brutos. Y con esta visión, Nicholas Carr escribió un libro que es bestseller y se publicó en español hace algunos meses. Sin embargo, igual que las investigaciones que Carr encontró y que documentan esta simplificación en el pensamiento, hay otras en el campo de las neurociencias y de la psicología que dicen lo contrario. Hay tantos
textos y argumentos a favor de quienes sostienen que la lectura digital y la televisión nos hace más tontos, como investigaciones que encuentran lo contrario. El resultado es que no sabemos. Y ante esta, y mientras esperamos el dictamen de los colegas del otro lado del mundo de la ciencia, pues no tenemos más que reconocer que hay un ejercicio más rápido de la lectura, y quizá entonces reconocer que esto no nos obliga a comportarnos de acuerdo con las exigencias de ese nuevo contexto, o sí, según. Hay muchos congresos académicos en donde ya no reciben papers, sino pósters. Yo no sé cómo le hacen. En alguna disciplina se puede, en otras quizá no. Es un ejemplo solamente. Hay muchas editoriales que ya no reciben libros de más de 200 cuartillas. Hay muchas revistas académicas que solamente publican libros de 15 páginas, de artículos de 15 páginas. Y sin embargo, los recursos digitales nos permiten volver al texto denso. No estoy apostando por textos llenos de puro rollo y farragosos, no, sino textos en donde se pueda desenvolver ese discurso que hemos conocido y que por algo ha funcionado, que es el discurso que nos permite proponer, argumentar, demostrar y concluir, y eso a veces requiere espacio. Sobre el emprendimiento y la biblioteca, honestamente le digo, no es mi tema, no le puedo recomendar algo que le sea útil. Yo me asomaría a diagnósticos de qué son las bibliotecas. Por ejemplo, hay un trabajo de dos colegas mías de mi Instituto de Investigaciones Sociales, la doctora María Josefa Santos Corral y la doctora Rebeca de Gortari, que hicieron una encuesta hace varios años en un montón de bibliotecas del país y que hacen un inventario de cómo se está trabajando, sobre todo las dificultades que hay para incorporar nuevas tecnologías a las bibliotecas. Y en línea, si me escribe, yo le doy los datos con mucho gusto. Me he encontrado con varios foros que discuten cómo han de ser las bibliotecas del futuro. Incluso hubo un congreso en Estados Unidos recientemente, eso lo tengo en la computadora, porque ya uno no se acuerda de todo en efecto, con gusto le doy la información. ¿Qué debieran hacer los bibliotecarios ante ese contexto? Bueno, reconocer que su papel ya cambió, igual que el de los reporteros, igual que el de los investigadores universitarios de alguna manera. Un bibliotecario ya no puede ser el individuo que custodia libros y que orienta a la gente para encontrarlos. Creo que tiene que tener otras habilidades, tiene que ayudar a encontrar información en línea en las computadoras, ayudar a utilizar las computadoras, tiene que tener gusto por la información y reconocer que esta información lo mismo está en los anaqueles empolvados de las bibliotecas, que en parte para eso existen y deben seguir existiendo, para guardar los libros impresos, pero también información se encuentra en otros archivos y otros dispositivos de carácter digital. Y a la colega brasileña, no estoy seguro de haber entendido la pregunta, simplemente le diría que lo que he querido decir es que cuando un libro quede impreso, eso ya no se cambia. Podemos hacer otra edición del libro impreso, podemos hacer una fe de ratas, podemos arrancarle las páginas, pero eso es muy costoso, mal impresas y enmendarlas o esperarnos a una nueva versión. Y eso es lo que no es necesario hacer en el caso del libro digital, lo cual no salva al libro digital de errores, al contrario, pero los hace más evidentes y más localizables. Cuando colocamos una información en línea, la ponemos a disposición del que quiera, siempre y cuando tenga computadora y conexión a internet, a diferencia de nuestros libros impresos que solo están en algunas librerías, y eso si la editorial universitaria llega a llevarlos a librerías. Estamos ante otra dimensión en el alcance incluso de lo que hacemos, y con mucha frecuencia los libros impresos, los libros digitales, llegan a tener una crítica y un señalamiento de errores que no tienen nuestros libros impresos. Falta mucho por cambiar en nuestros hábitos. Ya hay revistas académicas, por ejemplo, cuyos dictámenes son públicos y se colocan en línea, en la idea de que el conocimiento se reelabora y se sanciona, se discute de manera abierta, como las entradas de la Wikipedia. Cada vez que alguien cambia en Wikipedia ahí queda el registro. Imagínense que nuestros artículos académicos los enviamos a una revista que evalúa de manera pública. ¿Cuántas cosas no cambiarían, para bien y no sé si para mal? Los dictámenes
firmados con el nombre y apellido del dictaminador, no serían secretos, sabrían a quién están dictaminando, podríamos tener acceso al dictamen, pero todo el mundo también. Nos gusta o no ese modelo de apertura, tiene sus bemoles, ya existe en algunas revistas, incluso en el campo de las ciencias sociales, y yo creo que forma parte de un proceso de cambio de apertura que existe gracias al contexto digital. Muchas gracias. Bien, pues muchísimas gracias, doctor. Estamos prácticamente terminando la sesión. No me resta más que agradecer muchísimo su tiempo, su disponibilidad, siempre esta capacidad de diálogo ameno con los colegas, y me gustaría emplazarlo públicamente, doctor, para que nos vuelva a visitar y continuar con este trabajo que ahora nos acompaña. Si me acompañan dándole un aplauso al doctor y agradecer su presencia.